San León libera a un poseído mediante la señal de la cruz. Colonia, 1176. San Félix libera a una joven posesa. 1120. Exorcismo de un hombre poseído. Retablo atribuido a Ferrer Bassa. Siglo XIV. San Geminiano exorcizando a la hija del emperador bizantino Joviano. Tadeo di Bartolo, Siena, 1401. San Bartolomé exorcista, 1440, Museo Nacional de Arte de Cataluña. Hay casualidades que siempre nos rodean. Yo sabía que venía un científico que se ha atrevido a estudiar el campo del exorcismo. Lo que viene a continuación me parece algo excepcional, sinceramente, para todos ustedes, aunque sé que impresiona, lo sé muy bien. Y que muchas veces cuando hablamos de este asunto, la gente huye casi a mansalva, como si hubiera algo latiendo que todavía nos impacta. Cuando ya parece que casi nada nos impacta, pues algo ahí bulle. Me encuentro en un monasterio en la provincia de Valladolid, hace 48 horas, estos libros increíbles coordinados, la obra por Rafael García Maíques, sobre los demonios, también sobre los ángeles existen, y veo mucha iconografía del proceso del exorcismo y del poseído. Y claro, combinen esto, el puro medievo, 1120, 1240, 1400, Siena, Colonia, Cataluña, bien. Combinen esto con trabajos, papers, científicos, donde se nos cuenta, por ejemplo, revisión interdisciplinaria de la posesión diabólica entre 1890 y 2023. Un compendio de casos científicos. ¿Cómo es esto? Evidencia de fenotipos y marcadores diagnósticos y disociación del síndrome de posesión en publicaciones del máximo nivel internacional científico. Entonces aquí hay dos conjunciones. Tiene que haber una persona que haya hecho esta triangulación increíble y esta persona está aquí con nosotros y no sabes cuánto se lo agradezco. Àlex Escolà Gascón, psicólogo estadístico, doctor en ciencias de la medición, profesor de metodología de la Universidad Pontificia de Comillas, más de 40 de estos trabajos, de estas publicaciones. Es un poco de película también. Àlex, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible que un científico de este país esté trabajando, yo no sé si en un área tabú como esta? Es un área con mucho estigma, efectivamente. Y es un estigma que proviene tanto por la parte cultural, social, por todo lo que arrastramos, como también por la parte académica, porque no es lo habitual que en la academia pues, haya un interés hacia estas cuestiones que, vamos, inciden directamente en las creencias, en la identidad de las personas y claro, desafían los límites de la ciencia. Àlex, tú has tenido que pedir ciertos permisos y además celebro que los hayan concedido hasta el último momento. Como científico, representante de una institución importantísima en este país también, de alguna manera, en tus trabajos, para estar aquí en Cuarto Milenio. Bueno, cuando uno trabaja y uno ejerce, digamos, actividades en pro del bienestar de los demás, en pro, pues bueno, de la persona, y hay un equipo y hay compañeros que nos acompañan, pues lógicamente, aunque sea por cortesía, pues uno tiene que consultar.
Uno tiene que preguntar si esto pues, puede darse así, es posible, y si se me autorizaría a que divulgara, ¿no?, mis trabajos en este espacio, como el que ofrecéis aquí, que creo que es de amplio alcance. Entonces, pues en principio no ha habido ningún problema. Bien. ¿Y ha habido algún problema con el fenómeno del exorcismo? Es decir, ¿hay alguna sorpresa para el metódico investigador que eres tú cuando se enfrenta a algo que a lo mejor con esta perspectiva podemos pensar que son solamente enfermedades de tipo psiquiátrico? Bueno, vamos a ver, la experiencia humana como objeto de estudio en sí misma ya es un desafío. ¿Por qué? Porque las experiencias son únicas. Es decir, las experiencias sensoriales que uno percibe en cada momento, eso es indivisible de la persona, no se puede separar. Y por lo tanto, el cómo buscar de ahí algún tipo de patrón, cómo sacar de ahí algún tipo de conocimiento objetivo, pues claro, eso requiere de medición y sistematización. Y ese ha sido uno de los principales desafíos a la hora de sumergirme en esta cuestión de las posesiones demoníacas. Te contaré algo. Hace un año la revista Nature, que es una de las publicaciones más prestigiosas que tenemos en ciencia, anunció un titular que decía filósofos 1, neurocientíficos 0. Y este marcador, ¿no?, quienes nos escuchen se preguntarán, ¿vale? ¿Y qué está describiendo? Bien, pues la situación actual, o al menos actual en aquel entonces, sobre el estudio de la consciencia. ¿Qué ha logrado la ciencia explicar de la consciencia? Y concretamente de la experiencia consciente. Pues bien, el porqué, la razón, el motivo, cómo es posible que un puñado de neuronas nos permitan tener una experiencia sensorial como percibir el dulzor del chocolate, o la suavidad de una caricia, o la acidez de una fruta. El porqué de eso no se sabe. No se sabe. Sabemos el cómo, sabemos la mecanicidad, eso sí que está, digamos, tipificado, eso es claro. Pero la fuente, el origen, muy bien, ¿cuál es el motivo que hay ahí? Eso, por ahora, la ciencia no lo ha sabido resolver. Es un nudo de hilos que lo único que hemos hecho ha sido empezar a tirar de ellos y, bueno, a ver qué colores, qué tipo de información nos aportan. ¿Por qué menciono esto? Pues porque si la ciencia todavía no conoce el origen, el porqué, podemos percibir el dulzor del chocolate, la suavidad de una caricia y demás, que esto representa que son sensaciones que podemos tener en nuestro día a día, ¿verdad? Ahora aplica esto al ámbito de las posesiones. Ahora aplica esto a una experiencia en la que un individuo es capaz de reconocer el olor que tú tenías, es decir, el olor de la colonia que tú usabas cuando eras niño. Y te lo verbaliza y te lo describe. En ese momento, pues tú no estás usando esa colonia, lógicamente. Nadie de los que está ahí sería capaz de asociar esa información. Pero bueno, entonces, incluso aunque sea falso, incluso aunque nos esté mintiendo ese individuo, yo me atrevo a decir que esa experiencia ya es en sí misma un desafío. Es un desafío porque si no podemos explicar la cuestión de la dulzor del chocolate, o sea, ¿cómo vamos a explicar esta otra cara de la moneda que pocas veces sale a la luz? Es la que te interesa, Alex, a ti. Y es la que, efectivamente, es la que a mí me interesa. Dices, aquí ha habido un tabú, aquí ha habido un apartarse. Tú eres un científico metódico, nunca mejor dicho, que empleas una serie de coordenadas y dices, vale, he tenido que estudiar más de 600 casos de supuesta posesión. Bien, yo no ejerzo la clínica, hice psicología, me tocó hacer prácticas clínicas y cuando, pues como todo estudiante, te hacen elegir dónde hacer esas prácticas clínicas. Yo elegí una fundación en la que había un sacerdote que se encargaba de evaluar, ¿no?, casos vinculados a la religión, ¿vale? Casos, por ejemplo, candidatos a la vida religiosa o a la vida sacerdotal y demás. Y entre esos casos también habían casos de supuestas posesiones y él era médico. Falleció tristemente este verano, él era Jordi Font i Rodon. Y la verdad es que todo lo que sé y el modelo de hecho que hemos contrastado estadísticamente, lo que hemos investigado sobre este tema, yo se lo debo a él. Se lo debo... Es un poco tu mentor en esta historia, ¿no? Bueno, yo me formé con él, sí, efectivamente, yo me formé con él. ¿Y él vio exorcismos? ¿Y creía que había un margen inexplicable, quizá? Yo creo, Alex, que esto nunca ha ocurrido, que yo sepa, y estamos un poco interesados en el asunto. Hay momentos donde incluso tú, dentro de estos trabajos, que es proceloso y están viendo la documentación científica, repito, fíjense, es un momento importante. Posesiones centrales, posesiones periféricas, posesiones de conversión,
O sea, una catalogación concreta. ¿Cómo se llega a esto, Alex? ¿Cómo se llega a esta división estadística? Posesiones de exaltación. Puede que esto tengamos que tocarlo en varios programas, pero... Puede ser. ¿Nos puedes decir qué significa? Porque, claro, la inmensa mayoría de personas que te están viendo, me incluyo, decimos, bueno, la posesión, unos fenómenos extraños, una serie de cuestiones. Muchas veces creemos con la visión científica de hoy que tienen que ver con la esquizofrenia, Luego veremos lo que dice Alex, que es interesantísimo. Pero llegar a hacer diferentes grupos de posesiones, ¿por qué y qué son? ¿Qué significan? El estudio científico de la experiencia de la posesión no se puede disociar, no se puede separar del estudio de los sistemas culturales, es decir, de la cultura que define nuestra convivencia, que define nuestro también modelo educativo, nuestros principios, valores, y que luego cada cual los va internalizando, los va haciendo propios. Entonces, desde esta perspectiva cultural, habrían dos grandes grupos, y esto es una clasificación antropológica. Por un lado estarían esas posesiones periféricas, que serían unas posesiones estudiadas desde un prisma occidentalista, y son posesiones en las que encontraríamos el sufrimiento y por lo tanto estados de enfermedad, y es la visión médica o más medicalizada de las posesiones. Podría mencionar, y voy a ser muy generalista, pero bueno, como has dicho, quizás tengamos otras ocasiones. Seguro. Hay tres rasgos que definen este sufrimiento o este estado de enfermedad en las posesiones periféricas, que es la pérdida de la identidad. Más que pérdida, es una suplantación de identidad. Porque se anula la que había y aparece una nueva, que hay que reexplorarla. ¿De acuerdo? Se ha puesto un poco, te lo juro, la carne un poco de gallina, y te va a parecer, cuando has dicho eso con ese tono, ¿no? Es de claro, como ocurre en El Exorcista, de repente, plap, algo sustituye a lo que había. Ha cambiado la raíz del ser humano en ese momento. Hay una alteración del sentido del yo. Eso es innegable. Entonces, hay esa pérdida y esa noción del quién soy. Pero juntamente con eso también encontramos una pérdida del control y de la voluntad, o sea, de la libertad. Porque no estamos hablando únicamente de esa confusión de no me reconozco ante un espejo, que eso ya sería grave. No, estamos hablando de que no hay control sobre impulsos, sobre movimientos, sobre pensamientos, deseos, palabras, lo que se hace. Hay una disociación casi total entre lo que viene siendo esa identidad de la persona saludable, sana, y la nueva entidad que, como digo, a priori es desconocida y va caracterizando, ¿no? Va poniendo de manifiesto algo distinto a lo que había, ¿no? Estos serían las posesiones periféricas, ¿de acuerdo? Lógicamente, el sufrimiento gira en torno a estos tres puntos. Es decir, el paciente que está pidiendo, pues quiero recuperar el control, quiere recuperar quién soy yo, mi sentido, ¿no? De quién soy, y por lo tanto un equilibrio de vida. Esto por la parte de las posesiones periféricas. Nos vamos a las posesiones centrales. Claro, si bien las periféricas se conciben como algo negativo, es decir, es algo negativo que hay que, digamos, expulsar, hay que liberar al individuo. Curar, como sea. Curar, efectivamente. En las otras, en las posesiones centrales, el poseído está cumpliendo una función social. Y por lo tanto se denominan centrales porque el poseído y los mensajes que comunica ese poseído, o supuestamente poseído, digamos que organizan la estructura comunitaria y social de la gente. ¿Qué caso podría equivaler a eso? Bueno, por ejemplo, tenemos casos muy excepcionales, esto no es lo habitual, la gente lo tiene que saber, ¿vale? En el mundo occidental, posesiones centrales no conocemos o no tenemos una tipificación sobre ellas, pero, por ejemplo, en tribus aborígenes, tribus muy primitivas, aisladas de todo contacto humano con la civilización más moderna, ahí sí que encontraríamos esta figura del poseído no como el atacado por algo negativo, sino como el que hace o ejerce una función de oráculo. Es decir, de hablas de guía. una especie de chamán también. Exacto. El chamán que viaja a la otra edad. Aquí habría que diferenciar, porque cuando hablamos de chamanes es inevitable asociarlo a través de los estados de trance. Sí. ¿De acuerdo? Aquí no hay trance. No necesariamente, no necesariamente. Es decir, no necesariamente porque se le atribuye
a ese individuo poseído la habilidad de acceder a una información que los seres humanos en este plano físico real, digamos limitado materialmente hablando, pues no accederíamos, y es esa información la que antropológicamente, en clave, insisto, cultural, se utilizaría por parte de esa comunidad para crecer, aprender. El poseído tiene una información que el resto de los humanos de su comunidad no tiene y de alguna forma a través de esa voz rige los designios de esa comunidad. Por ejemplo. Entonces hay distintas, digamos, manifestaciones en esas posesiones. No se ve como algo negativo este tipo de posesiones. No se ve como algo negativo, sino al contrario. Como algo de elegido. No, es una gracia. Exacto. Si se me permite la expresión, ¿no? Pero claro, estamos empleando, insisto, y aquí, para comprender esto, nos tenemos que alejar de nuestra cultura occidental, de nuestra, digamos, tradición abrahámica, ¿no?, en cuanto a religión, y ponernos en sistemas de creencias que son completamente distintos a los que conocemos aquí, que no tienen nada que ver. Claro. ¿Son humanos? Sí. ¿Comparten valores que son universales? Sí, porque también abordan la cuestión de qué es la muerte. ¿Y qué hay después de la muerte, por ejemplo? ¿No? Que eso en Occidente también nos hemos ocupado, como hemos podido, pero nos hemos ocupado. Entonces, hay puntos en común, pero lo que está claro es que las posesiones periféricas tienen atributos negativos de sufrimiento y por lo tanto se requiere de intervención y de asistencia, y en las centrales no. Perfecto. Entonces, esta es una división que hizo Lewis en su momento y es una división antropológica. Podría dar muchos detalles, pero creo que con este resumen... Estamos aprendiendo, y contigo, con el científico que se ha metido en esto, y es un orgullo que alguien en nuestro país se meta en esto de verdad y sea publicado a nivel científico de verdad, y oye, cosas que yo creo que no se han oído. Y tenemos dos grupos más, si no me equivoco, ¿no?, de posesiones. Bueno, otra cuestión viene siendo cómo clasificamos los fenómenos que hay en la posesión, ¿no? Porque una cosa es concebir la posesión desde esta perspectiva o marco cultural, y la otra es, vale, muy bien, y la persona que tiene una experiencia de este tipo, ya sea central o periférica, si se me permite la división, ¿sí?, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué reconocemos? Entonces, dentro de esa posible clasificación, pues sí, nosotros la hemos relacionado precisamente con algunas de las láminas que aquí nos has traído. Bueno, explica lo que tú quieras, Alex. Precisamente son ilustraciones que vienen a Y aquí tenemos ilustrar... las fotografías de Charcot, que siguen siendo impresionante. 100 años después, 150 años casi después, siguen poniendo la carne de gallina, ¿eh? Dentro de esta línea, de la línea, digamos, dinámica, de la psicología dinámica, tenemos que concebir o concebiríamos las posesiones como crisis, estados de crisis, episodios de crisis, ¿vale? Habría dos grandes grupos, que los has mencionado antes, y son denominaciones que nos vienen de Charcot y nos vienen de esta tradición dinámica, ¿no?, a nivel histórico. Nace de un investigador de cuestión casi sanitaria en París, que empieza a darse cuenta de lo que está ocurriendo, sobre todo con mujeres, curiosamente. Charcot al principio. Él trabajó con la histeria sufrida principalmente en mujeres, aunque también tuvo otro tipo de pacientes. Y lógicamente él hablaba de dos tipos de crisis, de las crisis de conversión y crisis de exaltación. En las crisis de conversión, lo que sucede ahí es una transformación. Vamos de un problema psíquico, de un problema mental, psicológico, a la manifestación corporal y física de ese problema. Entonces, estamos hablando de alteraciones del equilibrio del orden natural del cuerpo. Por ejemplo, pues desde sarpullidos en la piel, estados de ceguera temporales, conductas de purga, como son vómitos, desregulación de los esfínteres. Podríamos mencionar agudización también de los sentidos. Qué interesante. Agudización de los sentidos hasta el punto en que algún caso, por ejemplo, ha sido capaz de identificar, volvemos otra vez a esa idea, acceder a información que para los que estábamos ahí en ese momento pues no era accesible ni desde la razón, ni desde la sensorialidad, ni desde los medios conocidos, ¿no?, diríamos desde la ciencia. Y reconoció la actividad que estaba haciendo otra persona 2 plantas más abajo. No conocíamos a esa persona, fue algo que luego se tuvo que chequear, pero curiosamente esta agudización sensorial, porque además esto vino a través de un olor que él, digamos, el supuesto poseído pues identificó como detergente, y entonces pues bueno, nosotros que estábamos allí pues no reconocimos ese olor, o al menos no fuimos sensibles a ese olor. Y claro, son como
Bueno, desviaciones, y justamente, científicamente, y esto no me lo invento yo, esto está definido así, científicamente, ¿qué es una desviación persistente, ¿no?, de la normativa? Una anomalía. Una anomalía. Entonces, ante la posible pregunta de, bueno, ¿crees que las posesiones desafían la ciencia? Pues en este sentido sí, podrían desafiarla. Tienen un nivel de conocimiento de difícil alcance, de difícil trucaje, y no ocurren 1, ni 2, ni 3, ni 4 casos, sino que ocurren muchos casos de este tipo de posesión, que parece que tienen una información. Alguien diría, fíjate, Alex, bueno, lo que a veces pasa con Aldo, lo que a veces pasa con supuestas personas sensibles, alcanzan una información que no es la ordinaria para el resto. Eso se ha encontrado en muchos casos. Yo como científico carezco de nociones de juicio para juzgar si efectivamente este tipo de, llamémoslo, pues no sé, sensibilidad, habilidades, realmente existen y se aplican. Carezco de esas nociones, pero sí sé que hemos tenido esa experiencia y sí sé que esto formaría parte de este grupo de síntomas que pasan de lo psíquico, como digo, a lo corporal. A lo corporal. ¿Vale? Una somatización tan habitual como, por ejemplo, en el caso de altos niveles de estrés, hay personas que se les cierra el estómago, hay personas que tienen dolor de tripa. Bueno, ese dolor puede ser somático, también podría ser debido a una infección, también podría ser debido a otras fuentes de causalidad. Y lo que haría el médico sería chequear esas fuentes de causalidad para hallar el diagnóstico correcto. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede cuando hay un caso de supuesta posesión? Que normalmente, claro, chequear causa a causa, ir una a una, contrastándola, eso es un trabajazo que económicamente ni nos lo podemos permitir. No, entonces, al final, uno opta por lo que es realmente importante, que es lo que decía, bueno, vamos a ver cómo ayudamos a esta persona. Más allá de si tenemos que dar cabida a esta cuestión trascendental de qué es el mal, qué es el bien y qué es el demonio, y si se da el demonio o no. No entramos ahí. Esto difiere del otro gran grupo que has mencionado y que también forma parte de esta tradición de Charcot, que son las crisis de exaltación. ¿Qué es eso, Alex? Bueno, en las crisis de exaltación, digamos, no encontraríamos tanto un desorden en cuestiones corporales, de la naturaleza del cuerpo, sino de sus acciones, de lo que se articula. Por ejemplo, habría alteraciones del lenguaje, gritos, insultos, vejaciones. Podríamos encontrar también ese fenómeno que algunos lo pueden reconocer como xenoglosia. Yo no lo he visto. ¿Tú no lo has visto? Yo no lo he visto. Yo he visto, vamos a describir... hablar lenguas que el sujeto no conoce. No conoce. E incluso a veces lenguas que ya no están en uso. Lenguas muertas, sí. Eso se ha reportado mucho en el cine, para bien o para mal. Yo no me he encontrado en esa tesitura. Sí me he encontrado con casos que articulan palabras que aparentan proceder de otra lengua, de otro marco cultural completamente distinto al nuestro, pero que, claro, desde nuestra limitación e ignorancia, pues las tendríamos que reconocer como palabras inventadas por el propio caso o por la propia persona. ¿Que había un intento de comunicación a través de eso? Sí, porque se pretendía comunicar y transmitir algo. Ahora bien, descifrar en ese algo yo fui incapaz. Latín, lo que hablan de árabe, no te has encontrado. No. El clásico caso no te has... Yo me he encontrado algún caso de persona que claramente quizá imitaba o resonaba, ¿no?, con esas palabras, porque claro, la inyección cultural de películas como El Exorcista u otras ha marcado deben mucho, gravitar, ¿no?, desde los años 70 ha marcado ¿no? mucho. De hecho, es que la misma película del Exorcista, en términos cinematográficos y culturales, ¿no?, me serviría para describir algunos de los síntomas o fenómenos de crisis de conversión. Por ejemplo, hay una escena en la que la protagonista, la poseída, en esta cuestión, la parte sana de ella, escribe con las venas la palabra help. O sea, corporativiza y establece en el cuerpo físicamente un mensaje que originalmente no es que sea físico, ¿no? Entonces, esto ocurre en el cine, no ocurre en la realidad, o por lo menos en mi realidad, ¿no? ¿No lo has visto? No. Y mentiría si dijera que lo he visto como tal. Ahora bien, sí que te encuentras pues, con cuestiones bastante particulares. En las crisis de exaltación, retomando esta tipología, digamos que hay una alta agitación motora. De hecho, las ilustraciones que tenemos aquí de Charcot, ¿no?, pretenden referirse a eso, a contorsiones, movimientos que requerirían de una flexibilidad
más bien aparentemente con esa extraordinaria. expresividad, ¿no? Que demuestra que la motorización del cuerpo está completamente desubicada, ¿no? Está eso... Y por lo tanto serían estos los dos grupos, ¿no?, que tendríamos para ubicarnos dentro de lo que viene siendo la descripción de las crisis en episodios de posesión y desde un prisma clínico. ¿De acuerdo? Que aquí la parte antropológica no está tan implicada, ¿eh? Y quizá a nivel académico no gusta esto, que se hable de esto, que se investigue. ¿Has tenido problemas? No. 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 Yo tengo que decir que académicamente a mí siempre se me ha tratado con absoluto respeto, ha habido una relación de confianza muy grande y que si no fuera por el buen trato que he recibido, tanto por parte de la institución actual como de la anterior en la que estuve, es que no podría hacer lo que hago. Alex, sé que es más, yo te invito a que, por favor, como si fuera casi aprender un poco de lo que estáis haciendo, pudiéramos hacerlo en fragmentos. Esto es mucha información. ¿Existe un porcentaje, por tanto, de casos que a nivel científico siguen siendo un desafío real y que no se corresponden solamente a problemas mentales? Vamos a ver, lo que hicimos fue esta revisión de los casos de posesión publicados científicamente en la literatura y en revistas indexadas actualmente desde 1890 hasta el 2023. ¿Y eran tantos? Bueno, estamos hablando de más de 100 años, pero la cantidad de casos que contenían suficiente información como para hacer un reanálisis solamente eran 52. Ah, solo 52. Solamente fueron 52. 52 casos analizados, trabajados científicamente. En su mayoría todos tenían una explicación y todos tenían una explicación médica. La mayoría eran médicos, casos medicalizados, quiero decir, que contaban con el apoyo de antropólogos, que contaban con un apoyo multidisciplinar, no tanto, insisto, porque el origen de la posesión fuera real o falso, sino porque cuando quieres ayudar a la otra persona, no solamente tienes que atribuirle unos fármacos que mágicamente actúen en ese organismo y de repente se cure o mejore. No, hay que hacer un acompañamiento, hay que hacer un acompañamiento no validando creencias disfuncionales, es decir, negativas para la persona, pero tampoco invalidándolas o tampoco dejándolas de lado como si, pues eso, no, es que mira, las personas somos solamente cuerpo, ya está, somos cuerpo y esto es como una mecánica, ¿no? Dar cera, pulir cera. En algunas áreas de la medicina puede ser así, no lo voy a negar, pero en otras no. En esta no. En esta no. En esta, para gracia o desgracia, no. A quien le guste bien y a quien no, pues es una realidad que por ahora es la que tenemos. La cuestión es que de esta revisión solamente detectamos 2 casos publicados que carecían de explicación y que los propios, digamos, autores del informe, que eran médicos, pues declaraban que no sabían identificar la causa de lo que ahí estaba pasando. Por ejemplo, uno de estos casos se reportaba una hemorragia, digamos, interna que le hacía a la persona pues vomitar sangre, es decir, toser sangre. Entonces, normalmente, pues claro, cuando eso sucede, pues hipótesis, tuberculosis, ¿no? Es decir, se empiezan aquí a abrir toda una serie de opciones. Bueno, fueron descartando, ingresaron a esa paciente y es que ni tan siquiera llegaron a encontrar de dónde procedía esa sangre y era de ella. Era de ella y se creía poseída ella. Y se creía poseída y tenía esa convicción. Y bueno, pues uno de los, digamos, una de las anotaciones que se lee en este paper viene siendo eso, que desconocen el origen de la fuente de estas hemorragias. Los médicos no llegan a la conclusión, digamos, de algún tipo de perforación, nada. No, pero digamos que con un tratamiento, para resumirlo de forma bruta, de supervivencia, que diríamos, es que desaparecieron esos síntomas. Estas señales de toser, ¿no? y extraer sangre pues desaparecieron, y como desaparecieron pues ya no le dieron más valor. Por lo tanto, insisto, si nuestra prioridad es atender a estas personas y ver pues de qué maneras podemos asistirlas, pues hay que revisar qué se ha hecho. Claro, eso nos llevó y me llevó a calcular unas probabilidades probabilidades en relación a futuros casos de este tipo que podrían llegar a ser inexplicados. Entonces, claro, las probabilidades eran muy pequeñas. Estamos hablando de 0,000001, ¿no? Entonces, a partir de ahí, eso es lo que tendríamos
Entonces eso es un valor extremadamente pequeño. ¿Eso significa que lo sepamos todo? No. ¿Eso significa que lo que es inexplicado sea inexplicable? Tampoco. Porque lo que a día de hoy la ciencia no conoce, lo puede llegar a conocer dentro de unos años. Y eso ha pasado con varias cuestiones, y sobre todo en psiquiatría. Entonces, tenemos que estar abiertos a las distintas posibilidades y no solo encasillarnos en la cuestión de las hipótesis ontológicas sobrenaturales y sobre... Alex, cuando aparecen, si haces esta medición, que creo que yo conozca no ha hecho nadie, estos expertos, junto con él, por supuesto, en esos trabajos científicos, la sensación del poseído siempre acude al demonio como si estuviéramos en el medievo, es decir, sigue flotando o el poseído es poseído en el siglo XXI por otras cosas, entidades, espíritus, es decir, ¿ha cambiado la iconografía de todo esto o no? Ha cambiado la iconografía, por ejemplo, nos consta por la revisión que hicimos que la iconografía de los casos anteriores al siglo XIX, todo estaba centrado en la corporización, ¿no?, de los signos del mal que había en el cuerpo, ¿no?, de acuerdo a las creencias de cada comunidad. Y esto es importante, porque si en lugar de un demonio ponemos otra entidad que no sea un demonio y es otra cosa, porque obedece pues a las creencias de una tribu amazónica, por ejemplo, pues entonces habría digamos, sincronía, habría una conjunción, ¿no?, entre esa creencia y lo que se pone de manifiesto en el cuerpo, ¿no?, del individuo, en esa conversión que diríamos. Entonces, sí, hemos ido del cuerpo, de la parte más corporal, a cuestiones quizás más psíquicas, ¿no?, padecimientos más psíquicos, no tanto de poner de manifiesto pues una alteración, sarpullidos o estigmas, por ejemplo. Hemos dejado eso como a un lado, digamos, y como que lo cognitivo ha cogido mucha fuerza. ¿Y con cognitivo a qué me estoy refiriendo? Pues, por ejemplo, a que un caso de supuesta posesión pues sea capaz de reconocer pues el objeto que lleva uno de los que estamos asistiendo en el bolsillo, ¿no? Un objeto, y además que ese objeto sea religioso todavía le da más enjundia a la cuestión. Pero, o sea, ¿cómo? Esto lo has vivido y lo conoces. Sí, desconozco, porque te podría decir, y me atrevo a declararlo así, que eso se podría haber observado, porque inconscientemente estamos metiéndonos y sacándonos cosas de los bolsillos. Pero bueno, que hablemos de casos en primera persona en este caso. De manera habitual. Entonces puede ser que el caso haya identificado lo que pues el sacerdote estuviera manipulando, y eso lo ha almacenado, y en un momento dado, para crearnos también esa sugestión, pues lo haya soltado. No digo que no pueda haber sucedido. Estoy abierto a esa opción. Pero resulta curioso, porque es más lo que en términos de pensamiento, deseo y verbalización se obtiene, que no tanto a nivel corporal. Ya no vemos las exhibiciones, digamos, pues esas contorsiones que dices, bueno... Esto ya no existe tanto. No. Por lo poco que he visto, o dentro de lo que viene siendo mi humilde experiencia, no. Bueno, mírales, vamos a hacer una cosa. Lógicamente, ¿en qué pinta un tenedor ahí? La gente dice ahora mismo, este científico, que lo cuenta tan bien, ¿qué pinta un tenedor ahí? Porque es como volver un poco al exorcista. Pero no lo vamos a contar, si te parece, y tú estás de acuerdo. Luego lo contaré, bueno, luego no, en futuras emisiones. Pero sí, en 10 segundos me gustaría decir algo. Sea como fuere, y yo he empezado esta historia diciendo que cuando hablamos de posesiones, desde la perspectiva que sea criminológica, médica, antropológica, resulta que la gente a veces le entra tal escalofrío que a mí me lo dicen por la calle. Oye, Iker, cuando hablas de esto, y tú dices, jolín, pues entonces el tema es muy potente. Sigue siendo como un gran río subterráneo de la humanidad, ¿no? Este trabajo que ha hecho Alex Escolar, resulta que quizá para su sorpresa, y el del equipo que ha trabajado ahí, es el que más ecocientífico ha tenido de todo lo que has hecho. Sí, paradójicamente es el que ha sido más consultado, más leído, el que, pues bueno, también recibe citas, incluso más que los trabajos científicos que hicimos de la COVID, que la pandemia de la COVID pues fue algo que nos impactó a todos. ¿Y te sorprende que pase esto?
Bueno, para mí es una señal humilde, un signo de los tiempos, también de lo que inquieta a la sociedad. Porque a pesar de habernos vuelto súper tecnócratas, ¿no?, esclavos de inteligencias artificiales o de la aparatología y demás, a pesar de todo el avance moderno, pues seguimos haciéndonos preguntas muy elementales de, muy bien, ¿y cuáles son los límites de lo posible y lo imposible? Don Alex, yo le haré, si usted quiere, más preguntas, en breve. Porque ha sido de verdad un auténtico privilegio. Vale. Mucha suerte y tenemos un ejemplo de investigación científica, pero iba a decir una sorpresa, no solo se ha metido en este tema, se ha metido en otros temas. Él dice, a ver, ¿qué es lo complicado aquí? ¿Qué es lo tabú aquí? Lo desconocido, y yo creo que puede ser realmente maravilloso. Gracias, Alex, de verdad, ha sido una auténtica lección magistral. Gracias a ti. ¿Qué les parece? Algunos agradecerán incluso que pasemos a otro tema, otros no. Cuarto Milenio sigue.